Buenas noches, apreciado tutor y compañeros. Mi nombre es Paula Andrea López Ceballos. Soy licenciada en Educación con énfasis en Ciencias Sociales y especialista en Administración de la Informática Educativa. En la actualidad laboro en una empresa de educación superior como asistente administrativo y como docente de horas cátedras en la Academia Politécnica Interactiva API, en las asignaturas de Ética Profesional, Epistemología e Informática. Voy a compartir una propuesta didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales, interacción, cooperación, participación, de Dolores Kinker. Los métodos o estrategias de enseñanza apuntan a una determinada manera de proceder en el aula, organizan y orientan las preguntas, los ejercicios, las explicaciones y la gestión del aula. Los métodos expositivos centrados en el profesorado pueden optimizarse si se fomenta la participación. Los métodos interactivos en los que el alumnado es el centro de la actividad basan el aprendizaje en la interacción y la cooperación entre iguales. Estrategias para enseñar y aprender las ciencias sociales. Las estrategias de enseñanza que son una explicación del docente o la resolución de un caso por el alumnado. Son dos ejemplos de los métodos que utilizamos para enseñanza de las ciencias sociales. Por método o estrategia entendemos el camino escogido para llegar a una meta propuesta. Esta meta puede ser el aprendizaje de conceptos y procedimientos, de interacciones sobre cuestiones históricas y geográficas, el desarrollo de capacidades intelectuales propias del pensamiento social o habilidades comunicativas y sociales, y también la adquisición de valores de acuerdo a actitudes o hábitos. De hecho, los métodos apuntan a una determinada manera de proceder en el aula, es decir, organizan y orientan las preguntas, los ejercicios, las explicaciones, la gestión social del aula o las actividades de evaluación que se realizan de acuerdo con un orden orientando a conseguir los fines propuestos. Consiste en identificar quién está en el centro de la actividad. Si es el profesorado, entonces predominan los métodos expositivos. Si es el alumnado y se propicia la interacción entre iguales, la cooperación domina los métodos interactivos. Si el estudiante aprende individualmente mediante materiales de autoaprendizaje, ahora tan abundantes, gracias a la telemática, estamos hablando de un método individual. La interacción se da entonces con los materiales, tanto los contenidos como las guías que conducen al proceso, evidentemente entre tres modalidades metodológicas. Existe permeabilidad, aunque la orientación y la manera de proceder sean diferentes en cada caso. Así, en clase expositiva puede fomentarse la participación y la interacción, mientras que la resolución de un caso por el alumnado suele requerir alguna explicación del docente. ¿De qué depende que se utilice algunas estrategias de enseñanza y el aprendizaje? Básicamente, las decisiones sobre los métodos a utilizar en el aula son fruto de la conjunción de varios factores de las concepciones del docente sobre el aprendizaje y su cultura profesional, de sus concepciones sobre las ciencias sociales y de las finalidades educativas que pretenden. Además, también ayuda a los métodos propios de las disciplinas sociales y algunas consideraciones más contextualizadas. Asimismo, según cómo se procede en el aula, se favorece que el alumnado desarrolle unas estrategias de aprendizaje u otras. Es decir, el método de enseñanza influye en los procesos mediante los que el alumnado se apropia de los contenidos de la asignatura y los integra en sus esquemas del conocimiento. La literatura al uso valora especialmente las estrategias de enseñanza que ayudan al alumnado a desarrollar estrategias de aprendizaje que le permitan afrontar y resolver situaciones diversas de manera autónoma. Se trata no solo de aprender conocimientos sobre geografía e historia, sino también saber cómo utilizarlos para resolver problemas, explicar fenómenos o plantear nuevas cuestiones. Para todo ello, posiblemente lo más conveniente sea integrar estrategias de aprendizaje
en las asignaturas de ciencias sociales como objeto de estudio. De este modo se trata en clase a través de unos contenidos concretos de geografía o historia. Algunas técnicas basadas como el resumen o esquemas, determinados procedimientos específicos como la confección y lectura de mapas o gráficos, y también habilidades metacognitivas como la planificación y la autorregulación. Todo ello integrado en la realización de tareas, por ejemplo, resolver un caso o resolver un problema. Las ciencias sociales y las estrategias para la cooperación, interacción y participación. La orientación metodológica de las clases de geografía e historia desde nuestra perspectiva debería contemplar dar prioridad en la medida de lo posible a las estrategias basadas en la cooperación, la interacción y la participación, incluso en las clases en las que predomina la exposición del docente, porque estas estrategias facilitan la construcción social del conocimiento. Renovar los métodos para conseguir que las nuevas generaciones se encuentren en las asignaturas de ciencias sociales un marco para aprender a razonar, preguntar, criticar y para ello trabajar con casos, problemas, simulaciones. Presentar las ciencias sociales como una construcción en constante renovación, ya que su propia evolución, la formulación de nuevos interrogantes o el planteamiento de nuevas cuestiones incorporan otros enfoques y aparición de otros temas e interpretaciones. Así, en historia, consideremos de gran interés el trabajo con fuentes primarias, como es en el caso de las escuelas secundarias y de bachillerato, al menos alguno de los temas del programa. Desarrollar capacidades propias del pensamiento social y del pensamiento crítico. Estrategias participantes para la clase expositiva. La clase expositiva en la que el docente es el centro de la actividad sigue siendo un método muy utilizado en las clases de ciencias sociales, tanto en bachillerato como en las escuelas secundarias. Las exposiciones suelen combinarse en mayor o menor grado con preguntas que el alumnado responde y también con la realización y corrección de ejercicios u otras tareas complementarias que permitan procesar la información y aplicar conocimientos. Estos ejercicios o actividades pueden tener una orientación de manera de aplicación o reproducción de todo lo dicho, o bien planear situaciones más creativas que favorezcan el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Cómo aprenden los estudiantes en la clase expositiva? El conocimiento puede adquirirse por recepción, siempre y cuando el alumnado cumpla con algunas condiciones. Disponer de conocimientos previos para conectar la nueva información con lo que ya se sabe, puesto que para comprender y dar sentido a los nuevos contenidos es necesario haber aprendido antes determinados conceptos y procedimientos, es decir, disponer de ciertos prerequisitos de aprendizaje. Escuche con atención e interés, lo cual no siempre se facilita. Incluso se convierte en imposible en determinados contextos o para determinados estudiantes poco motivados por la asignatura o por los estudios. Retener lo más importante y significativo de las explicaciones. Sabemos que es inminentemente. Después de oír una conferencia, recordamos aproximadamente un 40%. Algunas de las razones que explican la preeminencia en los métodos expositivos son el supuesto muy generalizado de que las clases expositivas es la mejor manera para garantizar que se van a impartir en el mayor grado posible los contenidos de la asignatura. Por así decirlo de otro modo, se cubriría mejor el programa que utilizando otros métodos. La creencia de que el aprendizaje por recepción es posible. La extensión inconmensurable de los programas. ¿Para qué sirve la clase expositiva y para qué no sirve?
La clase expositiva es un método adecuado para presentar informaciones, explicaciones y síntesis que difícilmente se encuentran en los libros de texto. Por ejemplo, panoramas generales o estados de las cuestiones sobre un determinado tema. De hecho, una buena lección, bien construida y bien presentada, puede facilitar la comprensión y la estructuración de un tema, ayuda a adquirir visiones globales y a clarificar aspectos difíciles. Por lo tanto, las clases expositivas pueden ser útiles e interesantes, específicamente si los receptores cumplen con los requisitos antes mencionados, están bien organizadas y la comunicación es eficaz. Sin embargo, no son las más adecuadas para que los estudiantes desarrollen capacidades, buscar, seleccionar, organizar y presentar información, trabajar en equipo, afrontar y resolver problemas reales, aplicar técnicas y destrezas prácticas, desarrollar el pensamiento crítico y otras habilidades. Algunos recursos para fomentar la participación de los estudiantes. Una de las maneras de animar la clase y mantener viva la atención es hacer intervenir al alumnado. En el contexto de una clase expositiva, nos conviene el uso de recursos de poca complejidad, poco coste de preparación y de gestión, y una organización del alumnado en parejas o grupos efímeros. Basa más en la cercanía de los participantes que en otros criterios. Veamos algunas propuestas. Comenzar la clase con una pregunta, promover el diálogo y comentar las respuestas. Una teoría algo más sofisticada consiste en promover una cuestión sobre lo que se quiere conocer, lo que sabe o piensa el alumnado, y formar grupos de 3 o 4 alumnos para hacer una pequeña exposición. El rol del docente. El docente cumple con una tarea importante debido a que en gran medida debe, de acuerdo a la selección de estrategias didácticas que éste elija, depende del logro que orienta el mejoramiento de las competencias en los educandos. Es necesario que se apropie de las prácticas de aula efectivas, haciendo uso de las nuevas tecnologías que tiene a su disposición para que el estudiante tenga la posibilidad de acercarse al conocimiento por medio de los medios de comunicación y de las TIC, que son las que permiten una mayor interacción de consulta de conocimientos que se buscan lograr, motivados por el interés de conocer más sobre la historia y la geografía. Es necesario aclarar que para la enseñanza de las ciencias sociales se deben utilizar varios métodos que permitan que el docente lleve a cabo el desarrollo de aprendizajes significativos. Todo esto se puede lograr con la planificación de estrategias acordes al tema que se quiere trabajar. Para ello se hace necesario revisar la temática para confeccionar el método, la cual permita contextualizar los aprendizajes para propiciar espacios de participación, diálogo, debate, de acuerdo a necesidades y estrategias de aprendizaje que busque abordar. Aportes a la estrategia para la enseñanza de las ciencias sociales. Considero que no existe un método único dentro del desarrollo de las estrategias de la clase que permitan la interacción, participación y autonomía de los estudiantes en la construcción y adquisición de nuevos conocimientos, debido a que se requiere de diversas didácticas que contribuyan en la búsqueda y solución a las experiencias, expectativas, intereses y motivaciones de actores en el proceso de formación educativa. Muchas gracias y feliz noche.